Buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente el día de hoy, 30 de mayo del 2023, perdón, a este su curso de contabilidad contabilidad 2 de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. El día de hoy vamos a continuar con nuestro programa, con nuestro temario, eh, con nuestra semana de aprendizaje, utilizando todavía nuestro primer curso, nuestro primer libro base, que es el curso de contabilidad, mi primer curso de contabilidad. El día de hoy vamos a iniciar con lo que viene siendo, o vamos a continuar más bien dicho, con lo que viene siendo el capítulo número 16, que habla de los libros de contabilidad. Para continuar con esto, vamos a hacer un poquito una recapitulación de lo que vimos la semana pasada, en la clase de la semana pasada, donde hablamos del tema de mercancías en tránsito. En este capítulo hablamos de la importancia que tienen estas mercancías dentro de la información financiera. Estas mercancías en tránsito son todas aquellas mercancías que han sido adquiridas por el negocio y que obviamente, como su nombre lo dice, son todas aquellas mercancías que se encuentran en traslado desde las oficinas, las bodegas, la producción de nuestro proveedor y que todavía no llegan a su destino final, que en este caso es nuestro almacén del negocio, de la empresa o de donde tengamos la instalación donde vayamos a resguardar esa materia prima o esa mercancía que después vamos a revender o utilizar para un proceso productivo. Comentamos también en la clase pasada que lo que viene siendo estas mercancías tienen una relevancia muy importante en la información financiera, ya que no las podemos considerar como tal todavía dentro de nuestra cuenta de mercancías generales o inventario, ya que pues en el traslado o en lo que viene siendo el curso de esa mercancía, pues puede ser, no la podemos considerar como tal dentro del activo o dentro de la cuenta de mercancías, ya que no está físicamente en nuestro almacén, ¿ok? Entonces tenemos que registrarla dentro de esas mismas cuentas, en una subcuenta o en un apartado especial que se llame mercancías en tránsito, para que las personas que tomen las decisiones de revisar esa información financiera no consideren esa mercancía como parte de su inventario total y que en base a eso pudieran tomar una mala decisión de algún suministro, de algún proceso productivo, etcétera. También mencionamos de manera muy general que ahora con las nuevas tecnologías que existen y de acuerdo a las características de estas mercancías en tránsito, pues obviamente ya podemos conocer de manera prácticamente en línea todo lo que vienen siendo los costos inherentes a las mercancías, que también mencionamos, por ahí vimos un ejemplo muy sencillo de que estas mercancías no solo es el valor de la misma, sino todos aquellos gastos inherentes a la mercancía, como pueden ser los traslados, los fletes, los impuestos, los seguros, las maniobras, los transportes marítimos, terrestres, etcétera, a excepción del impuesto al valor agregado. Y generalmente este tipo de mercancías en tránsito, obviamente, o este tipo de cuenta o este tipo de valoración dentro de la información financiera, la hacemos cuando son mercancías que están físicamente fuera de nuestro alcance y que obviamente le tenemos que dar ese tratamiento, y sobre todo cuando son este, mercancías que traemos de otros países, que a veces los traslados pues son un poquito más largos, más tardados. En el caso de la experiencia de un servidor, tenemos operaciones en algunas de las compañías en las que damos servicio que inclusive la materia prima para llevar a cabo un proceso productivo pues se tarda inclusive hasta más de 2 meses en llegar, porque hay mercancía que viene de Sudamérica, hay mercancía que viene de Europa inclusive, ¿ok? Entonces, eso es lo que vimos en la clase pasada. Por ahí también se les pidió que contestaran un foro muy sencillo para que ustedes dijeran con sus propias palabras. Muchos de ustedes utilizaron directamente las definiciones del libro, está bien, no hay ningún problema, de lo que eran las mercancías en tránsito y qué importancia tienen dentro de la información financiera, ¿ok? Entonces, no sé si alguien haya tenido alguna duda, algún comentario. La actividad de la semana pasada era el capítulo Score y por ahí era un foro, creo que la mayoría de ustedes lo contestó. Uh, de alguna u otra manera ya todos los foros están evaluados. Por ahí algunos de ustedes me han estado mandando algunos mensajes, o el día de hoy los voy a contestar. Ahorita el foro ya está cerrado. Hay que entender que las actividades tienen una duración, generalmente la duración es de una semana, es decir, de lunes a domingo, y pues por alguna situación particular se les va a dar una extensión, pero sí hay que tratar de cumplir en tiempo y forma con las tareas, ¿ok? ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario respecto a lo de la semana pasada? Sino para ya comenzar con el capítulo de esta semana y ver lo que se va a solicitar como actividad.
Yo, Sí, maestro, Gabriel. ¿Dónde puedo checar la calificación, maestro? Disculpe. en el área de Es que calificaciones, hice, pero no vi mira, yo dónde son. te recomiendo que por favor mandes un correo a atención@ucnl.edu.mx. Esta plataforma es diferente a las plataformas del Tetra pasado. Los que de alguna otra manera ya estuvieron en el Tetra pasado se darán cuenta que la plataforma cambió. Ahorita apenas nos estamos adecuando a la plataforma. Anteriormente creo que había dentro del perfil una área que decía calificaciones y ahí podías ver tu calificación. Obviamente estamos hablando que es la calificación de lo que viene siendo la actividad. Hay que recordar que la calificación final, pues obviamente ahí te la va a ir diciendo conforme vayamos avanzando tanto con las tareas o actividades que son los foros y tareas en SCORM y Moodle, tanto como el examen parcial y el examen final. Si quieres, déjame como quiera llevármelo de tarea para ver cuál es la ruta y darles un mensaje masivo respecto a dónde pueden revisar su tarea. Pero como es ahora sí que un formato score, pues es muy sencillo saberlo. Al momento de que tú, en el caso específico del cuestionario, tú contestaste todas bien, pues vas a tener una calificación de 10. Y eran creo que 5 preguntas. Cada pregunta tenía una ponderación de 2 puntos. Entonces, de acuerdo a lo que contestaste, ahí vas a saber. Y en el caso específico del foro, es una calificación directa donde yo, de acuerdo a lo que ustedes mencionaron con sus propias palabras, les doy una calificación. ¿Ok? Pero me lo llevo de tarea para verlo, para mandarles por ahí un correo donde lo pueden revisar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Gracias, Muy maestro. bien. Sí. ¿Alguien más si no, para continuar con la clase del día de hoy? Sí, maestro, perdón que lo interrumpa. Lo que pasa es que hay varios compañeros que no se pueden conectar a su clase. De hecho, a mí tampoco me dejaba, apenas pude entrar. A ver, dame un segundito. Bueno, ahorita, sí, tienes razón, aquí me están poniendo, los voy a conectar, es importante nada más, digo, entiendo que todos tenemos por ahí a lo mejor alguna situación puntual, yo sí en lo personal trato de ser muy puntual con los foros, es decir, empiezo a las 9 en punto y terminamos a la hora que se termine la clase para que por favor lo consideren. Ahorita no los había visto, creo que ya por ahí se les dio el acceso y no sé si hay algún otro comentario, sino para iniciar con la clase. Más que nada también por respeto a los maestros que tienen una clase posterior y que no se les vaya a empalmar después con la de un servidor, ¿verdad? ¿Algún otro comentario, alguna duda? ¿No? No. Ok, vamos a iniciar. Voy a presentarles una diapositiva muy sencillita respecto a lo que viene siendo el capítulo que vamos a comentar el día de hoy. Y obviamente este capítulo va muy relacionado con lo que ya vimos en el primer curso de contabilidad y vamos a ir ligando cuáles son, o vamos a mencionar más bien dicho, cuáles son los principales libros de contabilidad que se utilizan en la contabilidad comercial, es decir, todos aquellos libros que se utilizan. Hay diferentes tipos de libros contables y diferentes formas de llevar la contabilidad. Siempre menciono esto porque hay, por ejemplo, contabilidad gubernamental que tiene un tratamiento diferente, pero en el caso específico nosotros nos abocamos a toda aquella contabilidad o contabilidad que genera información financiera para empresas que persiguen un lucro. El día de hoy, como lo mencionamos, vamos a ver el capítulo número 16 que habla de los libros de contabilidad y el objetivo principal de este capítulo, de este tema, es estudiar el proceso o elaboración de archivos o documentos donde se plasma la información financiera de la empresa, operaciones que se realizan durante un periodo determinado y las cuales hay que legalizar de manera periódica. Si recuerdan cuando vimos el curso de contabilidad 1, por ahí comenzamos con los temas muy puntuales de lo que viene siendo la parte de, primero dijimos cuáles eran las cuentas de activo, cuáles eran las cuentas de pasivo, cuáles eran las cuentas de capital, vimos los estados financieros básicos, lo que viene siendo el estado de resultados o de pérdidas y ganancias, que nos decía cómo una empresa obtuvo una utilidad o una pérdida durante un periodo, y vimos el otro estado financiero básico, que es el balance general o estado de situación financiera, el cual nos decía cómo estaba la cuestión desde el punto de vista financiero de una empresa a un periodo determinado, es decir, hacíamos una relación de lo que teníamos de bienes y derechos, que son nuestros activos,
contra una confronta que son nuestras deudas y obligaciones que son nuestros pasivos, y de ahí determinábamos nuestro capital contable. Dentro de ese capital contable, pues obviamente estaba el resultado del ejercicio del periodo que se plasma en el estado de resultados. Después avanzamos viendo por ahí cuáles son las cuentas que integran cada uno de los estados financieros que estoy mencionando. En el caso del balance general son las cuentas de activo, pasivo y capital, que se clasifican en el caso de los activos y pasivos en circulante, fijo y diferido. El caso de los activos se clasifican de esa manera teniendo a de mayor a menor grado de disponibilidad o de conversión en efectivo. Y en el caso de los pasivos, de acuerdo a su mayor o menor grado de exigibilidad, es decir, qué tan rápido tenemos que liquidar nuestras deudas. Y en el caso del estado de resultados, pues obviamente veíamos cómo se determinó la utilidad de un ejercicio, que forma parte de nuestro capital contable, ya sea una pérdida o una utilidad. Y mencionábamos las diferentes cuentas que integran ese estado financiero, como son los ingresos, menos los costos, menos los gastos, y determinábamos nuestra utilidad o nuestra pérdida contable de un periodo. Obviamente, toda esa información que veíamos en esos estados financieros es el resultado de llevar a cabo todos los registros contables que hacemos a través de los asientos de diario, que lo vimos en el capítulo número 9, capítulo 10, si mal no recuerdo, donde hablábamos de la cuenta, los movimientos de saldos, vimos los esquemas de mayor, vimos lo que es un saldo deudor, un saldo acreedor, una cuenta saldada, que es un movimiento deudor, un movimiento acreedor, y esos saldos que al final teníamos en esas cuentas T es lo que se manifestaba dentro de esos estados financieros. Obviamente, para poder llegar a esos estados financieros, pues tenemos que llevar a cabo una serie de ajustes o de revisiones previo a esa formulación. Ahorita voy a mencionar antes de iniciar con la clase dos temas así muy sencillos. Uno que viene siendo, a ver, permítame un segundito. Uno que viene siendo la parte de los dos principales libros, que es el libro de diario y el libro mayor, y luego vamos a ir mencionando cómo estos dos libros van a ir generando reportes de manera periódica hasta generar nuestra balanza de comprobación y luego realizar nuestros asientos de ajuste y luego ya presentar nuestros estados financieros básicos. Pero vamos a mencionarlos de manera muy global, muy genérica, y ya en la siguiente clase vamos a ir desglosando ahora sí con un poquito más de actividad cada uno de estos puntos. Como introducción tenemos, un segundito, que los libros contables son aquellos archivos donde se registra la información económica y financiera de la empresa. Por lo tanto, son vitales para gestionar y controlar si nuestra empresa goza o no de buena salud financiera. En la actualidad, bueno, anteriormente los libros contables se llevaban, obviamente, y se registraban de manera manual. Los libros contables como tal han tenido una evolución muy grande con la implementación de lo que viene siendo los software electrónicos. A final de cuentas, un software, un paquete contable, un paquete administrativo o un RP que se lo conoce en la práctica, no es otra cosa más que la automatización de lo que nosotros conocemos como contabilidad. Ahorita reitero, lo vamos a ir mencionando. Anteriormente todos los registros, todo lo que vienen siendo los registros de diario, pues los teníamos que hacer de manera manual, y luego del libro de diario pasarlo al libro mayor, y luego de ahí pasar los auxiliares a la balanza y luego presentar los estados financieros. Ahorita ya esos sistemas que tenemos en la actualidad, pues obviamente nos facilitan mucho la parte contable y la parte administrativa, y todo eso se registra a través de las famosas pólizas, que son pólizas de diario, pólizas de egresos, pólizas de egresos, etcétera. Y obviamente todo esto está ligado a nuestro sistema contable. Entonces, todos esos libros contables nos sirven, o esos registros nos sirven para nosotros poder interpretar la información financiera. Si no tuviéramos esos libros, es decir, que no dejáramos un historial, por ejemplo, de cómo quedábamos en el saldo de ventas el ejercicio pasado, si no sabemos si en el ejercicio pasado a través de nuestra balanza de comprobación o estado de resultados tuvimos una utilidad o una pérdida, no podríamos tener un mapa a futuro de cómo se va a comportar nuestra empresa. La información financiera puede proyectarse de varias maneras, a través de factores económicos y a través de factores históricos o de los históricos, para ver cómo se va a comportar, por ejemplo, si vamos a vender un producto de determinada gama, de determinada característica, cómo se comportó la venta de ese producto en un ejercicio pasado,
cómo se está comportando actualmente y si tenemos que tomar una estrategia para poder llevar a cabo esa información. Es un ejemplo de lo que nos sirve esos libros contables dentro de la contabilidad o dentro de la información financiera para poder proyectar y ver cómo estamos posicionados y cómo queremos posicionarnos. Ahorita les mencionaba que también hay por ahí, ¿cómo se llama? Factores económicos, es decir, vamos a poder proyectar nuestras ventas, nuestros costos también en base a cómo está la economía dentro de lo que viene siendo nuestro entorno, que en este caso es nuestro país, y que también existen factores que de alguna u otra manera nos dicen cómo se va a comportar esta actividad. ¿Alguien por ahí mencionaba algo? ¿Alguna duda, algún comentario? Creo que estoy viendo que alguien puso algo ahí en el texto. Ok, muy bien. Es que estoy teniendo problemas aquí con la conexión. Nada más si tienen algún tema respecto a si me escuchan o ven claramente, nada más por favor sí interrúmpanme para tratar de hacer algún ajuste. Y si no, continuamos con la clase. Ok. Entonces, para eso nos sirven nuestros libros contables. Los libros vamos a ver ahora sí que desde varios ángulos por qué es importante llevar estos libros contables. En el aspecto legal, los libros contables que están obligados a llevar las empresas se deben implementar de conformidad con los ordenamientos y las disposiciones que para cada clase de contribuyente establezcan las leyes, los códigos y los reglamentos correspondientes. Y aquí esto es bien importante. ¿A qué se refiere con esto? Voy a meterme un poquito en un tema fiscal, pero es importante que lo conozcamos. Eh, me voy a abocar nada más para no meterme en tanto tema en dos ejemplos muy sencillos. El tema de las personas morales y el tema de las personas físicas. Obviamente dentro de las personas morales existen diferentes eh, regulaciones desde el punto de vista legal, es decir, si es una sociedad anónima de capital variable, si es una sociedad anónima nada más, que no una sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente la ley del impuesto sobre la renta, que es un ordenamiento fiscal o tributario, nos dice que todas las personas morales están obligadas a llevar contabilidad, ¿ok? En el caso de las personas físicas es diferente, no todas están obligadas a llevar como tal la contabilidad ni utilizar los libros más comunes que se utilizan o que se llevan a cabo para tener nuestros registros contables en tiempo y forma. La única que sí está obligada forzosamente a llevar contabilidad es la actividad empresarial, es decir, una persona que lleva a cabo, vamos a poner un ejemplo, hay una persona moral constituida por dos socios que se dedica a la compra y venta de artículos de cocina. Pero también existe una persona física denominada Juan Pérez, que su actividad principal o su actividad empresarial es la compra y venta de artículos de cocina. Los dos como tal, aunque uno esté constituido por dos socios y es una persona moral que persigue un lucro, está obligado a llevar contabilidad. Y ahorita vamos a ver cuáles son los principales libros contables. Y la persona física, aunque esté constituida por un solo socio, la ley nos dice que aunque sea una sola persona, está obligada a llevar contabilidad por el simple hecho de llevar a cabo una actividad empresarial como si fuera una persona moral. Entonces, tanto las personas físicas como las personas morales, poniendo como ejemplo esos dos puntos muy, muy específicos, tienen la obligación de llevar contabilidad de acuerdo al régimen en el que tributen. Ahorita vamos a mencionar otros ejemplos, como en el caso de los honorarios o de los arrendamientos que no están obligados a llevar contabilidad, ¿ok? No sé si hasta ahorita tengan algún comentario, alguna pregunta, con toda confianza háganmelo saber, si no para continuar con la clase. ¿Algún comentario? Ok, bueno, vamos a continuar. Muchas gracias, Molly Reyes. Vamos a continuar. Por ejemplo, aquí nos dice de manera muy puntual, ¿quiénes están obligados a llevar los libros de contabilidad? Ya mencionábamos ahorita que de acuerdo a los ordenamientos, sobre todo desde el punto de vista fiscal, hay quienes sí están obligados a llevar contabilidad y quienes no están obligados a llevar la contabilidad. Vamos a empezar con las personas físicas. ¿Quiénes son las personas físicas? Israel Quintero, Juan Pérez, etcétera. Pero de acuerdo a la ley y a cómo estamos dados de alta en el SAT para poder pagar nuestros impuestos o tributar,
la ley del impuesto sobre la renta, el Código Fiscal de la Federación, la ley del impuesto al valor agregado nos dice si estamos obligados a llevar contabilidad o no. ¿Quiénes son las personas físicas dentro, desde el punto de vista o de acuerdo a la exigencia de llevar contabilidad? Son las personas o las empresas que están constituidas por un solo individuo, que es lo que yo les mencionaba ahorita. Los libros de contabilidad que están obligados a llevar las personas físicas varían de acuerdo con su actividad, esto es bien importante, y dependiendo del régimen por el cual deban pagar el impuesto sobre la renta. Voy a mencionarlo así muy genérico. La ley del impuesto sobre la renta nos dice que el título de las personas físicas se compone de varios capítulos. Está vamos a decirlo, las áreas, los sueldos y salarios, que somos todas aquellas personas que trabajamos o que prestamos un servicio personal subordinado a un patrón por el cual nos timbran un recibo de nómina y en el cual, pues obviamente, dependiendo de nuestro salario, o nos pagan un subsidio o nos retienen un impuesto, que es el ICPT que viene ahí en su recibo de nómina. Esas personas físicas que estamos bajo el régimen de sueldos y salarios no estamos obligados a llevar contabilidad. Existen otros regímenes como el régimen de las personas físicas que prestan un servicio personal independiente, que son los honorarios, llámese doctores, llámese contadores, arquitectos, ingenieros, y esas personas físicas tampoco están obligados a llevar contabilidad, al igual que las personas que tienen bienes inmuebles y que los arrendan o el régimen de arrendamiento. Es decir, si yo tengo un edificio y me dedico a rentar los departamentos, yo no estoy obligado a llevar contabilidad como tal. Las únicas personas físicas que están obligadas a llevar la contabilidad son las personas físicas con actividad empresarial del ejemplo que les mencionaba hace unos instantes. Aquí mencionamos personas físicas con honorarios. Dichas personas solo deben de llevar una contabilidad simplificada. Más que una contabilidad simplificada, se le puede decir que es un registro simplificado, el cual consiste en llevar un libro donde se registren los ingresos y egresos que tenga esa persona, es decir, cuánto dinero ingresa, cuánto recurso entra, cuánto sale, y también llevar un registro de lo que vienen siendo sus inversiones. Cuando hablemos de inversiones no nos referimos a unas inversiones desde el punto de vista bancario, es decir, que tengamos dinero en una cuenta bancaria y que nos esté generando un interés. Cuando hablamos de inversiones hablamos en términos del impuesto sobre la renta de lo que cuando compramos un terreno, compramos un activo fijo y el cual vamos a deducir vía depreciación. ¿Okay? A eso se refiere inversiones, así como sus deducciones autorizadas, que son todos sus gastos, pero todo eso no se lleva en una contabilidad o en un sistema contable como tal, simplemente es un libro de anotaciones muy sencillo que se puede hacer en un Excel, inclusive el mismo SAT, si nos metemos a la página del SAT, ya nos simplifica toda esa tarea a través de diferentes herramientas de acuerdo al régimen en el que estemos tributando. Hay una que se llama Mis Cuentas, donde tú nada más registras tus ingresos, tus egresos, y eso es lo que le declaras al SAT. Pero si tú quieres tener un control, lo puedes hacer en un Excel, y es lo mismo que vas a plasmar en la plataforma para el pago de tus impuestos. ¿Okay? A eso se refiere específicamente estas personas físicas por honorarios. Aquí estamos poniendo algunos ejemplos. También hay otras que son, por ejemplo, ahora con el tema de lo que vienen siendo las plataformas digitales, lo que es Didi, Uber, ya tienen un régimen específico para tributar, pero ahorita nos vamos a ir por los ejemplos más simples, ¿ok? También existen las personas físicas por arrendamiento, que es lo que les mencionaba hace unos instantes, que son todas aquellas personas físicas que dan en goce o usufructo un bien inmueble por los cuales perciben un ingreso y obviamente están obligados a pagar el ICR de acuerdo a esas características. Al igual que las personas físicas por honorarios, deben de llevar nada más una contabilidad simplificada con ingresos, egresos, deducciones e inversiones. No tiene mayor tema el tema, el punto de personas físicas por arrendamiento. Mencionaba también ahorita el ejemplo de sueldos y salarios, pero las que sí están obligadas a llevar contabilidad son las personas físicas con actividad empresarial, que tienen las mismas obligaciones desde el punto de vista contable de hacer registros que una persona moral. Estas personas físicas con actividad empresarial deberán llevar como mínimo el libro diario y el libro mayor.
¿Cuál es el libro diario? Donde registramos los asientos de diario. Es decir, si ahorita nosotros vamos a comprar mercancía a crédito con nuestros proveedores, tenemos que registrar esa operación financiera dentro del libro de diario. Es decir, ¿qué asiento contable se hace? Vamos a suponer que la mercancía la adquiramos a crédito y que venga en camino, pues le cargamos a mercancías en tránsito y suponiendo que no tenga más gastos a mercancías en tránsito, iba por acreditar con crédito a proveedores. Si la mercancía ya la compramos a crédito y ya nos llegó, pues le cargamos almacén, por acreditar o acreditable y con abono a proveedores o a bancos, suponiendo que lo hagamos de contado dicha operación. Ese es el libro de diario. Al final del día, al final del mes, obviamente tenemos que traspasar esos saldos de manera manual, si es que la contabilidad la lleváramos manual, a nuestro libro mayor. Y en nuestro libro mayor es el saldo como tal que está en la cuenta T para poder determinar el saldo de cada una de las cuentas que forman los estados financieros básicos. Eh, si mal no recuerdo, si es el capítulo que sigue, vamos a ver el tema de los asientos de ajuste. Pero ahorita esos asientos de ajuste se hacen previo a la formulación de los estados financieros y se los voy a poner como una línea de tiempo. Se registra el libro de diario, que es un asiento, una operación financiera o contable, se traspasan al libro mayor, se hace la balanza de comprobación y luego se hacen los asientos de ajuste, que eso los vamos a explicar en los siguientes capítulos, y ahora sí se hace la formulación de los estados financieros básicos. A eso se refiere con que estas personas físicas tienen que llevar forzosamente estos dos libros, ¿ok? Posteriormente tenemos las personas morales. Ya mencionamos que las personas morales son aquellas que están constituidas por varios individuos o socios y que la Ley General de Sociedades Mercantiles nos dice que para que se pueda constituir una persona moral tiene que haber por lo menos dos socios con un capital mínimo de 50,000 pesos y se hace a través de una protocolización, a través de un documento que se llama acta constitutiva, el cual se hace de manera formal ante un notario. El notario da el aviso a la Secretaría de Economía que se constituyó la empresa, se da de alta la empresa desde el punto de vista legal y con esa acta constitutiva nosotros vamos al sistema de administración tributaria para tramitar nuestro RFC. Estas personas morales que están constituidas por dos o más socios que persiguen un lucro deberán cuando menos de llevar, al igual que en el caso de las personas físicas con actividad empresarial, el libro de diario y el libro mayor. Y aquí entra lo interesante. A diferencia de las personas físicas con actividad empresarial, que eso lo podemos hacer manual, y obviamente también lo podemos hacer electrónico. Aquí nos dice que se utilizan el registro electrónico. Cuando hablamos de registro electrónico, se refiere a que toda nuestra contabilidad no la tengamos en papel, sino que la tengamos en un software o en un ERP con diferentes módulos. Los que ya tengan la experiencia de trabajar, por ejemplo, los que trabajan en almacén, los que trabajan en caja, en tesorería, cualquier operación que ustedes registren en cada una de sus áreas, en ventas, en facturación, en automático, por ejemplo, ahorita que está tan de moda la contabilidad electrónica, que no es otra cosa más que una forma en la que el SAT está tratando de disminuir la evasión fiscal. Si nosotros ahorita en nuestra empresa, en la que ya estemos trabajando, en la que vayamos a trabajar, vemos que se realiza una factura de una venta, llámese a crédito de contado con nuestro cliente, en automático, ahora si saben, conocen las famosas facturas electrónicas, donde ya aparece un sello digital, y eso no es otra cosa más que en el momento que nosotros timbremos la factura, en automático el SAT ya sabe que ya tuvimos una operación de venta. Entonces, todas esas operaciones que hacen en ventas, que hacen en tesorería, si se emite un cheque, en el almacén, si se recibe una mercancía que probablemente cuando se registró estaba en tránsito y luego ya regresó en automático, el sistema le hace ahí una afectación. No es otra cosa más que un registro electrónico de la contabilidad. Cuando nosotros en la práctica, los que no son contadores, dicen, es que el sistema ya normal le di entrada al sistema, por ejemplo, en el caso de las mercancías, sí, se le da entrada, pero esa entrada genera un documento y ese documento no es otra cosa más que un asiento de diario y que en el caso de las personas morales se hace a través del registro electrónico.
y que obviamente nos sirve para que la información se traspase de manera inmediata, no es como en el caso de la contabilidad manual. Realmente yo creo que ahorita inclusive el 95, 90, no, yo creo que más, el 98% o 99% de las empresas y las personas físicas con actividad empresarial, la contabilidad ya no la llevan de manera manual, ya la llevan de manera electrónica. Imagínense las grandes compañías, como digo, hay infinidad, Coca-Cola, las que ustedes me digan, Telmex, Ternium, pues todas sus operaciones son automáticas, pero la base es esto, todo lo que se registra a través del libro de diario se traspasa al libro mayor de manera automática. A eso se refiere, que cuando el sistema es electrónico deberán como mínimo el mayor, pero obviamente las afectaciones se hacen en los documentos que se conocen como pólizas dentro de los sistemas electrónicos, ¿ok? Hasta ahorita más o menos está quedando claro, si no, por favor, con toda confianza, díganme si tienen alguna duda, con toda confianza vamos a hacer una pausa de un minutito. Profe, lo que pasa es que sí se está cortando mucho. Bueno, ¿alguien más tiene ese detalle? Porque nadie me lo había reportado. Igual, profesor, se le corta mucho. Bueno, yo creo que es un tema ya de internet. Sí se me hace extraño, digo, no, pero bueno, miren, les voy a pedir nada más de favor, como quiera esta clase está quedando grabada. Si en la grabación de la clase llega a quedarse entrecortada, nada más háganmelo saber, para ver qué puedo hacer o buscar algún otro navegador o algún otro grabador de la información. No me está registrando aquí en el control que yo tengo del internet que hay alguna falla, sin embargo, pues entiendo que así es. Y para ver si para la próxima sesión ya tenemos un poquito más de ver la manera de grabarla de otra manera, porque realmente el sistema de internet, pues digo, no sabemos cuándo pueda llegar a fallar, ¿ok? Pues nada más ahí si tiene alguna duda, o hasta ahorita lo que hemos visto, lo que alcanzaron a percibir, ¿tiene algún comentario? No. ¿Sí me escucharon o se volvió a entrecortar? Se cortó. Yo sí lo escucho fuerte y claro, maestro. Ok, bueno. Yo también lo escucho. Sí, adelante, me decías, perdón. Ok, gracias, En Mario. mi caso, yo sí lo escucho. Ok, Diez digo, palabras que dijo mucho. ok, probablemente digo, no quisiera decir que sea un tema mío, un tema de ustedes. Lo que sí les pido es que si algunos me escuchan, probablemente también puede ser el internet de algunos de ustedes. Reitero, la clase se va a quedar grabada y ahorita nada más al final de la clase, si tienen alguna duda, la comentamos en línea para que no nos quedemos con ningún tema pendiente, ¿ok? Entonces, esos son los libros que deben utilizar las personas morales. También vamos a mencionar lo siguiente. Desde el punto de vista, reitero, contabilidad, también las personas morales deben de llevar a cabo un libro de actas en el cual se hacen constar todos los acuerdos relativos a la marcha del negocio, o los acuerdos relativos que se lleven a cabo y en su caso se tomen. Cada mes o cada 3 meses se junta el consejo de administración para ver cuáles van a ser las estrategias a seguir, si va a haber aumentos de capital, si va a haber disminución de capital, si se van a llevar a cabo estrategias puntuales. Todos esos acuerdos se deben de hacer en ese libro de actas, en el cual obviamente no es otra cosa más que una medida de control en la cual las personas que tienen el don o la facultad, más bien dicho, de llevar el negocio a buena marcha, toman esos acuerdos y en el cual se hacen constar dichos acuerdos para que después no se salgan de esas estrategias que ahí se plasman, ¿ok? Esto exclusivamente, o este libro de actas, es exclusivamente para las personas morales, ¿ok?
de acuerdo a lo que viene siendo el Código de Comercio, que es otra regulación que tenemos ahí por parte del área comercial o de la parte mercantil, nos dice que la obligación de conservar los libros de contabilidad, de acuerdo al artículo 46 del Código de Comercio, es de 10 años. Y ahorita vamos a ver que esto hace un poquito de controversia con lo que nos dice la parte fiscal. Y vamos a mencionar por qué. De acuerdo, al Código de Comercio son 10 años la obligación de tener los libros contables. Desde el punto de vista fiscal, es decir, desde el punto de vista tributario, el Código Fiscal de la Federación nos dice que solamente se deberán de conservar por 5 años, a partir de que se presentaron o debieron de haberse presentado las declaraciones con ellas relacionadas. Un ejemplo, ahorita acabamos de presentar las personas morales el 31 de marzo nuestras declaraciones anuales del 2022. Y el 30 de abril, las personas físicas con actividad empresarial presentaron su declaración del 2022, ¿ok? Porque hay que recordar que las personas morales tienen hasta el 31 de marzo y las personas físicas tienen hasta el 30 de abril. Hacia atrás son 5 años la obligación de llevar la contabilidad. ¿Qué quiere decir esto? 22, 21, 20, 19, 18. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros somos una persona moral y ya pagamos nuestros impuestos y no tenemos ningún juicio ni ningún medio de defensa ante la autoridad, y cuando hablamos de autoridad tributaria nos referimos al SAT, todos los libros de contabilidad del 2017 hasta atrás ya no estamos obligados a conservarlos, los podemos desechar. Que reitero, mucho del archivo contable ha ido desapareciendo, o la tendencia es que vaya a desaparecer por el tema de la contabilidad electrónica. Ahorita ya todos son archivos en PDF, que son los CFDI, que son los comprobantes fiscales digitales por internet, y todas esas operaciones se llevan a través de un formato de un archivo XML. Es decir, toda la tendencia de conservar la contabilidad va a ser de manera electrónica. Aquí también hago un paréntesis. Pero ¿qué pasa si nosotros promovimos un juicio? Vamos a poner un ejemplo de los más sencillos. Que en el 2017 nosotros hayamos promovido un juicio porque el SAT teníamos un impuesto a favor, vamos a ponerle nombre y apellido del IVA. Teníamos un impuesto a favor del impuesto al valor agregado de 20 millones de pesos. Y en el 2018 o 2019 promovimos un juicio ante el Tribunal de Justicia Federal Administrativa porque el SAT no nos quería regresar ese impuesto. Aunque esta parte nos diga que estamos obligados a llevar la contabilidad 5 años, cuando tenemos un medio de defensa o un juicio ante la autoridad, llámese SAT, aunque ya nos diga aquí que son 5 años, también hay otro artículo dentro del mismo Código Fiscal que nos dice que mientras esté o prevalezca el juicio, así sean más de 5 años, no podemos llevar a cabo la destrucción del archivo. ¿Por qué? Porque si la autoridad requiere información del 2017, la tenemos que tener lista precisamente por ese medio de defensa, ¿ok? Pero en términos generales son 5 años. Ahora sí, desde el punto de vista o desde el aspecto contable, ¿cuál es el libro de diario y cuál es el libro mayor? Con el nombre de libros principales se le conoce a estos dos libros, que es el libro de diario y el libro mayor. No nos confundamos, el libro de diario no es otra cosa más que los asientos que hacemos, cargo y abono, y que sus saldos de esos dos, de ese registro contable, se ven en las cuentas T. Eso es nuestro registro de diario, o nuestro libro de diario. Ya después, al final, vemos los saldos de todas las cuentas T y lo pasamos al libro mayor, que el libro mayor cuando hablamos de libro mayor o hablamos de cuentas de mayor, son los saldos de las cuentas de mayor que aparecen en los estados financieros básicos, que es en el balance general y estado de resultados, y previo a la formulación generamos otro documento que, aunque no es considerado un estado financiero básico, nos dice los saldos de todas las cuentas, llámese de balance general o de estado de resultados, que es la balanza de comprobación. Pero para efectos prácticos, el libro de diario y el libro mayor son los libros principales que tienen que llevar a cabo las personas físicas con actividad empresarial y sobre todo las personas morales, es decir, las empresas, ¿ok? Libros auxiliares, ¿cuáles son estos libros? Son los que se llevan a cabo para registrar en forma analítica las operaciones de una empresa.
Hay un capítulo que vamos a ver más adelante que se llama cuentas colectivas y de control. No los quisiera confundir mucho, pero cuando tenemos voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el balance general, la cuenta de inventarios, ahí nos dice que el inventario tiene un saldo de 20 millones de pesos, pero no nos dice ahí, en ese saldo, si es, no sé, reitero, un ejemplo muy sencillo, si vendemos computadoras y equipo periférico, pues dice que son 20 millones de inventario, pero no sabemos cuánto es de computadoras, cuánto es de toners, cuánto es de mouse, cuánto es de teclados, cuánto es de breaker, de UPS, etcétera, etcétera. Todas esas, esa libro de mayor o esa cuenta de mayor tiene subcuentas que se le conoce con el libro, con el concepto de libros auxiliares y que nos sirven para tener un análisis más en forma de cómo se integran las cuentas de mayor. En el ámbito contable se le conoce como cuentas colectivas o cuentas de control. Mismo caso, otro ejemplo, la cuenta de bancos. Podemos tener 10 cuentas de bancos en Banorte, en Santander, en Banamex, donde ustedes quieran, pero ahí nada más nos va a decir el total o la suma de todos los saldos que integran las cuentas de los bancos. Para eso también existen otras cuentas que son las cuentas analíticas de balance, las cuales nos dicen cómo está representada cada una de las cuentas y obviamente esas cuentas ya en el software o en el paquete se le conoce como libros auxiliares. ¿Okay? Las relaciones analíticas de balance son las que tienen en forma analítica o detallada los conceptos que integran cada una de las cuentas que forman los estados financieros básicos. Dichas relaciones se le conocen también con los nombres de anexos o pormenores del balance. La próxima clase les voy a poner un estado financiero como ejemplo con una balanza de comprobación y les voy a poner las cuentas analíticas y ahí en la balanza de comprobación va a venir la cuenta mayor con sus auxiliares y sus cuentas analíticas. Los auxiliares y las cuentas analíticas es lo mismo. La única diferencia es que los libros auxiliares los vemos en la contabilidad o en los reportes que nos dan los sistemas y las analíticas de ahí se copian, son las mismas, nada más que para efectos de presentación se hacen en unas cédulas que se conocen relaciones analíticas de balance. ¿Ok? El libro de diario es también conocido como libro, ya lo mencionamos, el libro de diario, el libro mayor. El libro de diario es conocido como libro de primera anotación y es aquel en el cual se anotan en orden progresivo de fechas y horarios cada una de las operaciones que se van efectuando. Si el día de hoy tenemos el libro de diario del día 30 de mayo del 2023 y en la mañana vendí mercancía a crédito, tengo que hacer el primer asiento del día que diga asiento 1, venta de mercancía al cliente fulano, cargo a clientes con abono a venta, se iba por acreditar. Y luego a las 12 del mediodía pagué el recibo de la luz, cargo a gastos, con cargo iba por acreditar, con abono a bancos. Y luego en la tarde llegó mercancía en tránsito que venía de Estados Unidos, cargo a mercancías o a inventarios con abono a mercancías en tránsito o mercancías generales con abono a mercancías en tránsito. Conforme se vayan efectuando las operaciones es la forma en la que se van registrando. Reitero, esto es cuando se hace de manera manual. Nosotros cuando estamos en el trabajo, que estamos en la actividad empresarial, en la operación, pues obviamente el sistema va acomodando de manera lineal todas las operaciones y obviamente por lógica es un ahorro de tiempo y de operación muy grande porque reitero, imagínense hacer todo eso de manera manual. En el libro de diario se describen las operaciones detalladamente indicando no solo el nombre de las cuentas de cargo y abono, sino además una serie de datos de carácter informativos como son la fecha de operación, el número de orden de la operación, número de documentos como es la venta a crédito, factura tal, vencimiento de los documentos, vence el día 15 de junio, condiciones si son de contado, son de crédito, son una serie de cosas que nosotros lo registramos en lo que, reitero, se conoce como pólizas. Pueden ser pólizas de diario, pólizas de ingresos, pólizas de egresos, etc. A final de cuentas no es otra cosa más que una afectación contable. Y así es como se registraban anteriormente, o sea, se ponía aquí el número de asiento, el folio, la redacción, venta de mercancía a crédito, el parcial, cargo, abono, etcétera. Y anteriormente pues se le conoce a este rayado o a esta forma del registro de diario como rayado continental. El libro mayor
El libro mayor es aquel en el que se abre una cuenta especial para cada concepto de activo, pasivo y capital, que esto obviamente es lo que viene en los estados financieros. Todo lo que registramos en el libro de diario se pasa de manera global a cada una de las cuentas. Reitero, podemos tener diferentes cuentas de banco, diferentes cuentas de clientes, diferentes cuentas de ventas. Aunque aquí diga activo, pasivo y capital, también son para estado de resultados, que son los dos estados financieros básicos que vimos en el primer curso de contabilidad. Al libro mayor se deben de traspasar por orden progresivo de fechas los asientos del libro de diario, que son estos que mencionamos aquí, que les decía. Lo que se registra a través de los asientos de diario en el libro mayor se traspasan en orden progresivo al libro mayor y el sistema electrónico ya lo hace en automático. El libro mayor también es conocido con el nombre de libro de segunda anotación, pues los datos que aparecen en él provienen del libro de diario, del cual se copian las cuentas, valores y fechas. Ese tema está relativamente sencillo, ¿ok? Y aquí viene un ejemplo del libro mayor. Obviamente, esto es un ejemplo que nos marca ahí la literatura, valga la redundancia, para ejemplificar cómo es el deber ser. Es importante que lo conozcan para que cuando ustedes revisen la información en un sistema sepan de dónde viene. Si ustedes registran ahorita una póliza de diario y hacen un asiento de diario en dicha póliza y luego se van rápido a sacar un auxiliar de esa cuenta a nivel mayor, una balanza de comprobación, ya va a estar la afectación contable, ya no hay que hacer ese traspaso manual, ya el sistema lo hace por nosotros, ¿ok? ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada uno de ellos? Que si no es que sean desventajas o desventajas, simplemente que en los dos, en el libro de diario podemos ver de manera analítica cada una de las operaciones y en el libro mayor vemos de manera global, ahora sí que todos los saldos de las cuentas. Al final del día, lo importante es conocer que lo que se pase del libro de diario al libro mayor debe de estar bien clasificado y que obviamente se puedan rutear de una manera u otra las operaciones. Si nosotros registramos algo, como les decía, y afectamos varias cuentas, lo podemos ver a través del libro de diario, del libro mayor, perdón, e inclusive de acuerdo a la configuración del reporte que estemos solicitando en el RP, en el sistema o en el software, podemos explotar el reporte de la manera tan analítica como nosotros queramos. Obviamente, reitero, de acuerdo a cómo esté configurado nuestro catálogo de cuentas y cómo lo queramos explotar dicho reporte. Pero a final de cuentas los dos libros son importantes porque en uno se registra y en otro se ve reflejado los saldos de cada una de las cuentas. ¿Okay? Vamos a mencionar así muy rápido. Todo esto que vimos es la manera en la que se llevan a cabo o los libros que se utilizan en la contabilidad comercial. Sin embargo, yo les mencionaba hace unos instantes que ahorita por la misma operación de las empresas, por el volumen, hay que recordar que la información es poder y la información debe de tener la característica, la información contable debe de ser veraz, oportuna y confiable para tomar decisiones. Entonces no podemos esperar a que el contador registre el libro de diario y luego los traspasos, saque los saldos. No, si nosotros registramos algo en automático ya lo podemos ver después de que se efectuó el registro. Esas son las ventajas que tenemos con el sistema de registros electrónicos. Un ejemplo, y lo mencionaba hace unos instantes, en las empresas existen diferentes departamentos y cada departamento tiene un módulo que conforman un ERP. El módulo de compras tiene, el área de compras tiene su módulo de compras, el área de almacén tiene su módulo, el área de tesorería tiene su módulo, el área de ventas tiene su módulo, el área de contabilidad tiene su módulo, pero todas las operaciones que se registran en todos los departamentos en automático vienen a dar a la contabilidad. Entonces, es por eso la importancia que tiene estos sistemas electrónicos. Voy a hablar de sistemas de registro electrónico por mencionar algunos ejemplos. Está el Compact, que es el Computación en Acción, que es el más, yo creo que es el sistema contable por excelencia en México, pero existen muchos, el Contapli, el SAI, el SAE, inclusive hay un RP muy bueno que se le conoce como SAP, que ese SAP es un sistema alemán que ya tiene muchos años que se desarrolló y que obviamente lo tienen empresas muy grandes porque es un sistema muy caro, pero ese sistema está hecho a la medida de cada empresa, de acuerdo a los procesos que tenga cada empresa, tanto de registro contable como de operación, ¿ok? Entonces, a eso se refieren los sistemas de registro electrónico, que no es otra cosa más que llevar la contabilidad en un software, ¿ok? Siempre teniendo como base lo que ya mencionábamos hace unos instantes.
El sistema contable integrado, que aquí viene, que es el que les mencionaba ahorita, tiene varios módulos como ventas, contabilidad, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, caja y bancos, control de inventarios, roles de pago, tesorería, activos fijos, que son muy importantes los activos fijos, declaraciones de impuestos, ya inclusive, por ejemplo, en el caso del Compact ya nos da la determinación del IVA, ya nos da la declaración informativa de operaciones con terceros, etcétera, 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 que reitero, ya son temas más fiscales. ¿Cómo están constituidos desde el punto de vista sistema? Sobre todo esto para la parte o para los alumnos que vayan para la licenciatura en informática administrativa. Y aquí es la importancia de que conozcan o que conozcamos cómo se generan estos software y sobre todo cómo se implementan, cómo se instalan, porque a lo mejor no les va a tocar desarrollar como tal un sistema, pero sí tienen que instalarlo. Tenemos un código fuente, y obviamente tenemos nuestros registros obligatorios y registros auxiliares, que es el libro de diario, que son los registros que el sistema hace para poder generar nuestro diario general, se haga el traspaso al libro mayor, se genere nuestra balanza de comprobación. Aquí en medio, después de que ya tengamos nuestra balanza, los contadores o administradores revisan que los saldos financieros sean razonablemente correctos, y si no, se basan los famosos asientos de ajuste que vamos a ver más adelante, y en base a eso procedemos a generar nuestros estados financieros para imprimirlos y obviamente presentarlos a la dirección para su análisis y toma de decisiones. Entonces, reitero, es bien importante que conozcamos cuáles son los dos libros principales, que son el libro de diario y el libro mayor, pero que ahorita ya lo tenemos de una manera más simplificada en lo que viene siendo los sistemas de registro electrónico a través de software contable, software administrativos o ERP. ¿Ok? Y bueno, eso sería lo del día de hoy respecto al capítulo número 16. Obviamente vamos a ir viendo más ejemplos. El tiempo es prácticamente corto, de 1 hora. Para la próxima clase voy a traerme algunos ejemplos de estos libros de contabilidad que les voy a mostrar, y lo vamos a ligar con los capítulos que vamos a ir viendo. Aquí lo importante es que entendamos que todo lo que registremos a través del libro de diario se traspasa al libro mayor para después generar nuestra balanza de comprobación y nuestros estados financieros básicos. Que las personas físicas y morales estamos obligados a llevar contabilidad y libros contables dependiendo del régimen con el cual estemos tributando o estemos pagando nuestros impuestos. Y como ejemplo principal, que es lo más relevante y lo más sustancial que yo quisiera que se llevaran, es que tanto las personas físicas con actividad empresarial, es decir, aquellas que son constituidas por un solo individuo, tanto las personas morales, que son 2 o más socios bajo el amparo de la Ley General de Sociedades Mercantiles, están obligados a llevar contabilidad desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista fiscal, y que obviamente esto nos sirve para que sea más fácil el uso de la información financiera para todos los usuarios que hacen uso de ella. ¿Ok? ¿Alguna duda, algún comentario? Todavía tenemos algo de tiempo, por favor. Reitero, si se entrecortó, se les ofrece una disculpa, no es con un dolo, y si no, esta clase va a quedar grabada para que la puedan ver con posterioridad. Por favor, si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Adelante, algún comentario, alguna duda de la clase del día de hoy, libros de contabilidad. No, profe, todo bien, gracias. Nada más vamos a esperar a ver cómo quedó grabado el video, si no, para comentarle. Sí, te lo voy a agradecer bastante, para que en dado caso de que también la grabación haya quedado entrecortado, ver qué se puede hacer, o si en un momento dado tengo que moverme a otro lugar. Si no es así, entonces entiendo que las personas que hicieron el comentario de manera correcta de que pudo haber sido también el internet de ellos, pero lo revisamos, con todo gusto lo checamos. ¿Okay? Muchas gracias. ¿Alguien más? Gracias, profe. Ok, gracias a usted. Sobre la actividad dice, yo quiero preguntar sobre la actividad. Dice que incluir el cuestionario del libro base. Ahí son 66 preguntas. ¿Las 66 las vamos a agregar?
No, si se fija ahí en la actividad, yo les puse un archivo Word y si mal no recuerdo nada más son 30 preguntas. Tienen que descargar ese archivo Word y esas son las preguntas que se van a ver. No son todas, ¿eh? Sí, profe, Ok. son 30. Déjeme revisarlo nuevamente porque no vi el archivo Word, pero a lo mejor Estaba lo bien. omití. Ok, muy bien. Alguien me mencionaba que no se podían conectar a la liga, yo al menos sí me pude conectar. También si alguien tuvo la misma situación, lo voy a revisar porque sí, yo me conecté directamente de la plataforma y si no, como quiera, reitero, va a quedar grabada. Nomás sí, mándenmelo por mensaje pues para darle seguimiento porque no me había tocado que alguien no se pudiera conectar directamente del link que estaba ahí en la plataforma. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? Con toda confianza háganmelo saber, por favor. Si no, ya para terminar con la clase, encargarles la tarea de esta semana. Y esta semana la única actividad es el cuestionario. Es un cuestionario que van a tomar de ahí del capítulo de libros de contabilidad. No se basen tanto en el capítulo, en el número, bases en el concepto que es ¿cómo se llama? El capítulo en sí, que es el de libros de contabilidad. Respecto a lo que comentan del botón contacta a tu tutor, voy a ver, me llevo yo de tarea ese tema, ya lo mencionaba un alumno al principio, se supone que al momento que le dan botón contacta a tu tutor, debe de aparecerles mi perfil, así está configurado y luego mandar un mensaje directo. Si cambió la plataforma lo voy a mandar, pero vaya, si cambió la plataforma lo voy a checar con la universidad y les voy a mandar un mensaje para ver cuál es la forma correcta de mandarnos un mensaje a nosotros, ¿ok? ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? Todo bien. Ok, bueno, si no hay ningún comentario, les agradezco Entonces, mucho su participación. La próxima, esta semana la actividad se vence el próximo domingo a las 23:40. Traten de no dejarlo hasta el último porque después la plataforma, y no sé si se los comenté, la plataforma va adelantada 10 minutos. Si la hora límite que yo pongo ahí es 23:40, o sea, si ustedes lo suben a las 23:30, ya para la plataforma ya son las 23:40. Entonces, traten de subirlo al menos unos 40 minutos antes de la fecha de vencimiento o de la hora de vencimiento. ¿Ok? Esta semana es la única actividad. La próxima semana la actividad va a ser en formato SCORM. Déjenme ver nada más así muy rapidito cuál es el capítulo que vamos a ver la próxima semana. La próxima semana vamos a continuar con lo que viene siendo, denme un segundo. Vamos a ver el tema de cuentas colectivas o de control, que lo vamos a ligar con unos ejemplos de lo que vimos hoy de libros de contabilidad. Va a ser en formato SCORM y probablemente vaya a haber un foro, pero es un foro muy sencillo que les va a ayudar ahora sí que afianzar los temas que hemos estado viendo en las clases. ¿Ok? Les agradezco mucho su participación, que tengan una muy buena noche y nos veríamos el próximo martes 6 de junio a las profesor, entonces, noche. ¿en el desarrollo solo van a ir las preguntas Sí, con las o características que... también vamos a... ¿Cómo, perdón? Nada más van a ir las preguntas o también tenemos que hacer un resumen del capítulo? Lo que venga ahí, si nada más dice que son preguntas, hay ocasiones en que va a venir un mapa conceptual, ahorita no recuerdo exactamente qué es lo que venía, hay que checar ahí nada más las indicaciones. Lo que sí es importante es que pongan su introducción, su conclusión, su referencia, su portada, y si es el cuestionario, es el puro cuestionario. Ok, de acuerdo. Gracias, profesor. A usted, Buenas noches. muy amable, muchas gracias. Les agradezco mucho su participación y nos veríamos el próximo 6 de junio a las 9 de la noche. ¿Sale? Cualquier duda, estoy al pendiente. Si no, si en dado caso no me pudieran mandar el mensaje, yo como que ya reitero, mañana voy a ver con la universidad ese tema para que sea más rápido el mensaje que ustedes me manden a través del botón contacta a tu tutor. Y si no, cualquier duda, estoy en el correo israel.quintero@ucnl.edu.mx. ¿Ok? Buenas noches y nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Buenas noches. Descansen. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Hasta luego.
Maestro, yo tengo una duda, si me puede atender. A ver, dígame. Sí, adelante. Mire, tengo una duda con la pregunta número 16. De hecho, le mandé un Sí, mensajito el domingo. sí lo vi. De hecho, Este, la contesté porque quiero ver la redacción, lo tengo pendiente. Deme oportunidad y a más tardar mañana. ah, Sí vi la pregunta, ¿eh? Sí vi el mensaje, nada más que hubo ahí un tema también, como reitero, esta plataforma es nueva, estamos ahí teniendo algunas intermitencias, pero en cuanto la ajá. tenga, a más tardar mañana le contesto. Ya recordé qué pregunta era respecto a si se refiere a la misma de las fechas, si mal no recuerdo, mañana yo le mando un mensaje directo y le contesto. Ok, bueno, está bien. Muchísimas gracias. A sus órdenes. Muy buenas noches a todos. Nos vemos la próxima semana.